en el libro de Por sus llagas hay un testimonio de un joven llamado Jorge Borges. No sé cuánto lo han leído, ¿verdad? Pero yo me recuerdo que yo estaba en una casa, estábamos orando por unos enfermos y una señora que había llegado de Puerto Rico y yo me recuerdo que en la oración el Señor me dio palabra para esta persona. Y bueno, creía que era para esta persona, pero me dio el nombre Jorge Borges, ¿verdad? Y luego yo veo en la oración una mano como el símbolo de paz, así, o como el número 2, ¿verdad? Y ahí habían dos hermanos. Y yo pensé, bueno, uno de ellos debe llamarse Jorge Borges. Y pregunto, ¿alguno de ustedes se llama Jorge Borges? Y me dijeron que no. Y seguimos la oración y de nuevo aparece el nombre Jorge Borges y luego la mano, y vuelvo a preguntar y me dijeron que no. Bueno, a veces hay momentos así, ¿verdad?, que uno recibe un mensaje pero quizás no es para ese momento, o quizás es para otras personas, o a veces aquí hemos tenido, ¿verdad?, que aquí nosotros televisamos todo y transmitimos todo, y a veces hay palabras que no son para las personas que están aquí, sino para las personas que están viendo en la televisión o que están en otro país. Pero yo, ¿verdad?, no me afano por esas cosas, ni tampoco me preocupo, porque son cosas que vienen de Dios y Dios sabe lo que está haciendo. Entonces terminamos la oración y nos fuimos. Ese día estábamos con algunos misioneros visitando diferentes casas y habíamos terminado y íbamos a regresar al centro para cada cual luego regresar a sus casas. Pero estábamos pasando por un hospital que se llama El Calvario. Es un hospital católico, un hospice. El Calvario, pues, es un lugar donde llevan ya las personas que están desahuciadas, ¿verdad? Y que ya la medicina no puede hacer nada por ellos. Ahí llegan ahí y les crean un ambiente, es más, ya no hay mucha medicina que se pueda hacer por ellos, pues más calidad de vida. Y ahí pues los van preparando en sí para que ya se vayan con el Señor. Y si tú llegas al Calvario es porque eso es lo que ya la medicina o el hombre cree que va a pasar. Y yo me recuerdo que estábamos pasando por ahí y de repente yo siento en mi corazón el deseo de ir al Calvario. Y yo les dije a mis hermanos, vamos un momento ahí y después de ahí nos vamos al centro. Y habíamos estado todo el día orando por personas, y los hermanos estaban cansados y algunos tenían que irse y empezaron a decirme, hermano, pero mejor para otro día, porque, ¿verdad?, tenemos que regresar. Y el deseo que yo sentía en mi corazón era tan grande que yo le dije a los hermanos, pues, no, tranquilo, ustedes déjenme aquí y yo voy a hacer lo que tengo que hacer y después de aquí tomo un taxi y me voy a mi casa. Pues ellos no. Me dijeron, está bien, hermano, no quisieron hacerlo y me dijeron, entremos. Y nosotros conocíamos una persona que estaba en el 6º piso de ese hospital y queríamos llegar ahí. Y cuando entramos, ¿verdad?, al edificio, que fuimos a tomar el elevador, cuando entramos, que voy a ponchar los botones, ¿verdad?, para el piso que teníamos que ir, en vez de ponchar el 6º piso, le di al 4º piso. Y bueno, no creyendo, ¿verdad?, que había ponchado o dado al botón correcto. Cuando se abrieron las puertas, que salimos, pues no fue hasta que salimos, que estaba la recepción ahí donde está la estación de enfermeras y eso, que estábamos en el piso equivocado. Yo le digo a mis hermanos, este no es el piso, tenemos que ir al 6º piso.
Y cuando vamos de nuevo para el elevador, cuando miro al lado izquierdo, había una habitación y tenía un letrero del nombre del paciente, y cuando miramos decía Jorge Borges. Y todos, ¿verdad?, quedamos mirando eso, y uno de los hermanos dijo: hermano, ese fue el nombre que usted dijo en la oración. Y bueno, yo en ese momento abrí la puerta y entré, y cuando entro, pues estaba una señora ahí que era la mamá de este hermano, y cuando ella me ve, viene corriendo donde mí y me da un fuerte abrazo. Yo no la conocía, pero ella había estado en uno de esos encuentros, y viene ella y empieza a decir: gloria a Dios, hermanos. Estaba yo hace una hora atrás en la capilla del hospital, y en oración le pedí al Señor que me dijera a dónde era que usted estaba. Y yo, cuando me dice eso, yo le dije: hace una hora yo estaba orando por esta persona. Y yo vengo y empiezo a hablarle, y le dice, y en esa oración el Señor me dio ese nombre de este paciente. Y viene ella y me dice: ese es Jorge Borges, y me muestra a su hijo. Y estaba con todos tubos y las máquinas, y me dice: ese es Jorge Borges. Y me hace así, y en 2 días le van a quitar los aparatos, porque dicen que ya Jorge está muerto, y solo las máquinas lo sostienen. Brain dead. Y cuando ella me hizo así, me mostró la mano, yo entre esos dedos, yo digo que veía la V de victoria, ¿verdad? Y yo tengo un Dios que es un poco raro, y a veces pues me ponen asuntos, ¿verdad?, o me meten líos, pero siempre lo que acontece siempre es para el bien, y eso sí sé. Y viene ella, me dice: y en 2 días vendrán a quitarle las máquinas, porque dicen que Jorge ya está muerto. Y yo le dije: hermana, en esos 2 dedos yo veo la V de victoria, le dije. Y yo le dije: en 2 días vendrán a quitarle la máquina, pero no para que enterremos a Jorge, sino para que en él se demuestre la gloria de Dios. Le dije así. Bendito sea Dios. Amén. Y nos acercamos, todos los que estábamos ahí a la cama. Había una enfermera filipina ahí que estaba atendiéndole, la mamá y Jorge y el grupo que andaba conmigo. Bueno, me acerqué a la cama y puse mi mano sobre su hombro y parte de su pecho. Y sentí el deseo solo de decir: en el nombre de Jesús, pero bien fuerte, en el nombre de Jesús. Yo a veces creo que nosotros ministramos mal. A veces parece como que si estuviéramos negociando con las enfermedades o las circunstancias, o rogándole para que se despeguen de nuestro cuerpo o de nuestras vidas. Sin embargo, en la Biblia tú ves que Jesús no oraba hacia las enfermedades. Él daba comandos. Él decía: ábrete. Él decía: cállate. Él decía: sal. Y solo daba órdenes. Y todo depende de lo que nosotros estamos creyendo. Por eso que yo siempre digo que antes de orar y eso hay que preparar a las personas a llenarlas de fe. Y dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír del hablar de Jesús. ¿Verdad? Muchos dicen de la palabra de Dios, pero es el oír de hablar de Jesús. Y yo creo que nosotros debemos de preparar a las personas, hablarles primero, contarles testimonios, hablarles de lo que Jesús hizo, ¿verdad?, mientras Él caminaba en el mundo. ¿Con qué fin, con qué propósito? De levantar esperanza y levantar fe en esta persona, para que esta persona lo pueda creer. Y más si la persona está con vida, porque si está con vida,
lo que él cree es muy importante. Y él viene siendo como el número 1 y nosotros venimos siendo como el número 2. Entonces Dios va a honrar lo que él está creyendo. Bueno, si la persona está inconsciente, está en coma o estado vegetal, pues la fe de uno entra a funcionar ahí. Y es importante entonces que nosotros logremos que esa persona que está ahí crea en lo que nosotros vamos a hacer, crea en la oración que vamos a hacer, crea, ¿verdad?, que Jesús lo pueda sanar, crea que ese problema que está ahí no es permanente sino temporario, que en cualquier momento se puede mover de su vida, que tenga esa esperanza. Y es necesario nosotros sembrar esa esperanza en esa persona para nosotros poder hacer una oración eficaz ahí. Pero yo en ese momento yo sentí el deseo de decir en el nombre de Jesús, gritarlo, en el nombre de Jesús. Cuando yo dije eso, la mano de Jorge se movió, hubo un movimiento. Y nada, ahí se sintió la presencia de Dios. La enfermera filipina que estaba ahí, se postró de rodillas. Ella, estábamos nosotros hablando en español, no sabía nada de lo que estábamos diciendo ahí. Pero cuando yo dije en el nombre de Jesús, esa señora se postró de rodillas en ese momento ahí y empezó a llorar. Y levantó sus manos y en inglés dijo, Jesus is here. Jesús está aquí, dijo ella. Cuando ella dijo eso, yo me volteé hacia la mamá y yo le dije, en 2 días vendrán a quitar las máquinas a Jorge. Y volví y se lo repetí. Pero no para que lo enterremos, sino para que contemplemos la gloria de Dios. Y dimos gracias a Dios ahí por lo que creíamos tener. Eso siempre enseñamos esto, ¿verdad? También. Que la autoridad que tiene tu oración es la que tú mismo le das. ¿Qué sucede? Que pasaron esos 2 días y la hermana de la madre de Jorge se turnaban una un día, otra el otro. Y en esos 2 días le tocó el turno a la hermana. Y ella de repente vio ese mismo movimiento que yo había visto en la mano de Jorge. Y viene ella y se emocionó y la llamó y viene ella y le dice, mira, yo creo que Jorge, tienes que venir porque yo creo que Jorge se está despidiendo. Imagínate. Por eso que a veces es mejor estar solo que mal acompañado. Bendito sea Dios, amén. Y vino la hermana, se molesta con su hermana y le dice, ¿no escuchaste lo que contamos? Le dijo, en 2 días veremos la gloria de Dios, y le colgó el teléfono. ¿Sabes qué, mi querido hermano? Llegó el segundo día y llegaron los médicos con los técnicos que le iban a quitar todo, las enfermeras que le iban a quitar todo a Jorge. Cuando entraron por la puerta, lo primero que encontraron fue a Jorge sentado en la cama. Sentado en la cama. La enfermedad que lo llevó al hospice, que lo llevó a ese lugar, era el cáncer. Cuando lo examinan, el cáncer había desaparecido completamente. Pero el testimonio de Jorge es grande. Jorge cuenta que él iba caminando y delante de él había un hombre vestido de blanco, alto él. Y todo era lindo, todo era bello, era hermoso y se sentía mucha paz y él quería irse con ese hombre. Y de repente viene Jorge y escucha una voz. Y dice Jorge que escuchó una voz que estaba detrás de él. Y una voz que dijo, en el nombre de Jesús. Cuando dijo en el nombre de Jesús, dice Jorge que el hombre que iba delante de él se detuvo y se volteó hacia Jorge y le dijo a Jorge, Jorge, conmigo ya no puedes ir porque han usado mi nombre
y mi nombre tiene que ser obedecido. Bendito sea Dios. Amén.